Buenas noches compañeros, mi nombre es Jessica Tullichan y nosotros representamos el equipo número 11 compuesto por Cindy Trejo Canul, Eric Santamaría Zulub y su servidora. Hoy hablaremos del capítulo 7 que lleva por título Valoración de empresas. Este tema trata sobre la valoración de empresas. Esto significa la valoración de un negocio o una empresa que se encuentra en funcionamiento. El enfoque que se verá a continuación es el enfoque híbrido, el cual combina el análisis DCF con la valoración relativa y reconoce que proyectar flujos de caja en el futuro predecible supone un gran desafío, dado que se espera que la mayor parte de las empresas permanezcan en el negocio durante muchos años. Los analistas resuelven este problema haciendo proyecciones detalladas de los flujos de caja de una empresa durante un número limitado de años. A eso se le conoce también como periodo de planificación y estiman el valor de todos los flujos de caja restantes como un valor terminal al final del periodo de planificación. El valor terminal se puede estimar de dos maneras. El primer método es una aplicación inmediata del análisis DCF utilizando el modelo de crecimiento de Gordon. El segundo método aplica el enfoque de los múltiplos, en este caso del EBITDA proyectado para el final del periodo. Cuando se usa este enfoque para evaluar el valor terminal y se usa el DCF para estimar los flujos de caja del periodo de planificación, el modelo deja de ser un modelo DCF puro y es así que se convierte en un enfoque híbrido de valoración de empresas. En la mayor parte de las aplicaciones de este método, los analistas utilizan una tasa única de descuento para descontar tanto los flujos de caja del periodo de planificación como el valor terminal. Esta manera es correcta usarlo si la estructura financiera y el riesgo de la inversión son relativamente estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, los analistas suelen tener que estimar el valor de una empresa que está pasando por algún tipo de transición y es claro que se espera que la estructura de capital cambie. Como consecuencia, normalmente se compran empresas empleando una elevada proporción de deuda que se va devolviendo con el tiempo hasta que la empresa alcanza lo que considera una estructura de capital apropiada. En esta sección se presenta la idea de estimar el valor de una empresa o unidad de negocio mediante el enfoque híbrido. Es decir, los analistas suelen dividir el futuro en dos segmentos. El primero, un número determinado de años, conocido como el periodo de planificación, y todos los años subsiguientes. A continuación, conocemos la fórmula y el primer término representa el valor actual de un conjunto de flujos de caja durante un número finito de años, el cual se conoce como el periodo de planificación. El segundo término es el valor actual del valor terminal estimado de la empresa al final del periodo de planificación. El valor terminal representa el valor actual de todos los flujos de caja que se espera recibir más allá del final del periodo de planificación. El libro nos muestra un ejemplo que ayuda a ilustrar el tema de valoración de empresas y trata sobre la empresa Chemical Corporation en 2007, que por un esfuerzo por expandirse considera la adquisición de General Richards Corporation. Como primer paso, se debe estimar el importe y el calendario de los flujos de caja esperados. El siguiente paso, es decir, el paso 2, se debe estimar una tasa de descuento adecuada al riesgo. Y paso 3, se debe calcular el valor actual de los flujos de caja esperados. Ahora ampliaremos un poco más los puntos anteriores, haciendo recalcar que en el paso 1, el libro nos muestra los estados financieros pro forma y las proyecciones de los flujos de caja necesarios para poder elaborar este paso de un análisis DCF. Las proyecciones que nos muestra de los flujos de caja
corresponden al periodo de planificación de 2007 a 2012 y las estimaciones del valor terminal se basan en las proyecciones de los flujos de caja de 2013 en adelante. Siguiendo con los flujos de caja del periodo de planificación, la ilustración incluye dos análisis del valor terminal de GRC evaluado en 2012. El primer método utiliza el modelo de crecimiento de Gordon para estimar el valor actual de los FFCF indefinidamente a partir del 2013. En concreto, estimamos el valor terminal en 2012 mediante la siguiente ecuación. El segundo método es el siguiente, el cual utiliza los múltiplos EBITDA, así como se muestra a continuación. El siguiente es el paso 2, el cual es estimar una tasa de descuento adecuada al riesgo. En este caso, dado que la financiación de la deuda para GRC no tiene recurso a Immersion, su plantilla analizó el coste del capital utilizando el método de financiación de proyectos. Este análisis arrojó un coste del capital estimado de GRC del 8.8%. Paso 3. Calcular el valor actual de los flujos de caja esperados. En el ejemplo se estimó el valor de empresa de GRC mediante las estimaciones del flujo de caja, descontándolos con el coste de capital estimado de GRC. El resultado es una serie de estimaciones del valor de la empresa que reflejan cada uno de los métodos utilizados para estimar el valor terminal y el rango del coste de capital. Con el coste de capital del 8.8%, la estimación del valor de la empresa es solo ligeramente superior a los 100 millones. Continuamos con el tema del valor de una empresa mediante el modelo APB. Hasta el momento hemos visto cómo es el enfoque WACC tradicional que emplea una tasa de descuento constante para poder evaluar los flujos de caja de la empresa, pero en el sentido en el que se espera que la estructura de capital de la empresa cambie sustancialmente en el tiempo, es mejor utilizar el enfoque del valor actual ajustado. Este enfoque se expresa el valor de la empresa como la suma de dos componentes. El primer componente es el valor de los flujos de caja operativos de la empresa. Dado que los flujos de caja operativos no se ven afectados porque se financia de la empresa, en esto nos referimos que los flujos de caja disponibles son desapalancados. El valor actual de los flujos de caja disponibles desapalancados representa el valor de los flujos de caja de la empresa bajo la asunción de que se financia al 100% con recursos propios. El segundo componente de la suma es el valor actual del ahorro fiscal de intereses asociado con el uso de financiación externa de la deuda por parte de la empresa. En este sentido, la premisa básica del enfoque APB es financiar la deuda proporcionada a un beneficio fiscal a causa de la desagravación de los intereses. Al descomponer el valor de la empresa de este modo, el analista se ve obligado a abordar explícitamente de manera influye la forma de financiación en el valor de la empresa. Ahora, una valoración con la estrategia creciente mediante el enfoque APB se suele implementar siguiendo un procedimiento muy similar que utilizamos para estimar el valor de la empresa con el enfoque WACC tradicional mediante la ecuación de valor de la empresa de los flujos de caja disponibles desapalancados del periodo de planificación más el valor de los ahorros fiscales de intereses del periodo de planificación más el valor actual del valor terminal estimado. Esto es que hacemos proyecciones detalladas de los flujos de caja para un periodo planificado finito y entonces capturamos el valor de todos los flujos de caja posteriores en un valor determinado. Desde una perspectiva práctica, la principal diferencia entre los enfoques APB y el WACC tradicional es que en la APB tenemos dos corrientes de flujos de caja de valorar, que son los flujos de caja disponibles desapalancados y los ahorros fiscales de intereses. Ahora bien, la implementación del enfoque APB se puede hacer en tres pasos sencillos.
En primer lugar, es estimar el valor de los flujos de caja del periodo de planificación en dos componentes, que es el flujo de caja disponible desapalancados y los ahorros fiscales e intereses derivados de la financiación con la deuda externa por parte de la empresa. El segundo lugar es estimar el valor terminal o residual de la financiación con la deuda de la empresa apalancada al final del periodo de planificación. Y el tercer lugar sería la suma de los valores actuales de los flujos de caja del periodo de planificación y el valor terminal para estimar el valor de la empresa. Detallando más los pasos a seguir, iniciemos con el primero, que es estimar el valor de los flujos de caja del periodo de planificación. En este se compone tanto para los flujos de caja desapalancados como los ahorros fiscales e intereses. En este caso son dos cálculos separados, y el primero es el de flujos de caja desapalancados del periodo de planificación a través de la ecuación de valor de la empresa de flujos de caja desapalancados del periodo de planificación es igual a la sumatoria de flujos de caja desapalancados entre la suma de la unidad más la tasa de descuento de los flujos de caja del proyecto. Ahora bien, para el cálculo del valor de los ahorros fiscales de interés en el periodo de planificación se puede realizar a través de la ecuación de la sumatoria de los gastos por intereses por lo tipo impositivo entre la sumatoria de la unidad más el tipo de interés del acreedor de la empresa. Continuemos con el paso 2, que sería el estimar el valor terminal. En este cálculo es semejante al que realizamos para el análisis de WACC. En este se asume que tras el periodo de planificación de la empresa mantiene una proporción constante de deuda en su estructura de capital y que los flujos de caja de la empresa crecen en una tasa constante que es inferior al WACC de la empresa de forma perpetua. Se puede realizar a través de la ecuación de la multiplicación de los flujos de caja disponibles de la empresa al final del periodo de planificación por la suma de la unidad más la tasa perpetua de crecimiento de los flujos de caja después del periodo de planificación entre el costo medio ponderado de capital menos la tasa perpetua de crecimiento de flujos de caja desapalancados. Terminamos con el paso 3, que sería sumar los valores del periodo de planificación y el periodo terminal. En este caso sería básicamente juntar las tres fórmulas que hemos explicado anteriormente, sumando los resultados dados en cada una de ellas. Ahora bien, después de haber comprendido el estimar el valor de una empresa mediante el modelo APB, después de la explicación de los tres pasos de forma detallada, es necesario ahora ver el ejemplo proporcionado en el libro de la empresa GRC, que nos da la información en la tabla 7.4 para poder calcular el valor de la empresa. Recordaremos que el paso 1 sería estimar el valor de los flujos de caja del periodo de planificación, que consiste en dos, que sería el flujo de caja disponible desapalancado como los de ahorros fiscales de intereses. Al aplicar la ecuación para los flujos de caja disponibles desapalancados a la evaluación de los flujos de caja operativos en el periodo de planificación de 2007 a 2012, para el caso de la estrategia de crecimiento, se calcula un valor de 21.955.607. Esta valoración se basa en una estimación de costo desapalancado de los recursos propios de 9.47. En este caso se estima el costo desapalancado mediante el procedimiento donde calculamos el WACC de la empresa y lo usamos para estimar el costo de capital del proyecto. La beta desapalancada estimada de GRC es de 0.89, que al combinar con el rendimiento de los bonos de tesoro de Estados Unidos de 5.02% y una prima de riesgo de mercado de 5%, arroja un costo desapalancado de recursos propios de 9.47. Posteriormente, al sustituir los ahorros fiscales de intereses de GRC con la estrategia de crecimiento, aplicando la siguiente fórmula de ahorro de
valores fiscales de intereses, se estima que el valor del periodo de planificación es de 3.307.031. El valor combinado de los flujos de caja operativos y los ahorros fiscales de intereses en el periodo de planificación con la estrategia de crecimiento entonces es de 25.261.638. Seguimos con el paso 2, que sería estimar el valor terminal de GRC. En la fecha terminal se asume que los flujos de caja de GRC crecen en una tasa constante de 2% anual y su estructura de capital revierte a una combinación fija de deuda y recursos propios que mantiene el ratio de la deuda a un valor de 40%. Por lo tanto, debemos utilizar el modelo de crecimiento de Jordan para estimar el valor terminal de la empresa apalancada al final del periodo de planificación. El flujo de caja disponible en el periodo de planificación de GRC en 2012, que es igual al final del periodo de planificación, es de 12.569.912 y se espera que este flujo de caja disponible crezca a 2% perpetuamente. Esto quiere decir que el capital ponderado es de 8.8% y después de haber aplicado la fórmula de valor terminal de la empresa apalancada nos da un valor de 188.554.340. Sin embargo, falta un último cálculo para obtener el valor terminal de GRC, que es descontar el valor terminal estimado al presente mediante el costo desapalancado de los recursos propios, que sería el cálculo de 131.531.641. Nos falta el paso 3, que sería la suma de los valores del periodo de planificación y el periodo de terminal. Al sustituir los dos componentes, estimamos el valor de la empresa GRC mediante el modelo APB en 134.838.672. En la figura 7.2 se muestra una tabla donde está cómo estimar el valor de la empresa mediante el modelo APB, donde se encuentran todas las fórmulas ya explicadas y algunas definiciones para poder tener como un resumen de toda esta parte del capítulo. Para continuar con la exposición, hablaremos del tema calcular el valor terminal con un múltiplo del EBITDA. La ecuación que a continuación se muestra como primera imagen define el enfoque APB para valorar una empresa como la suma de los valores actuales de los flujos de caja del periodo de planificación, más el valor terminal de la empresa que se estima utilizando el múltiplo de EBITDA. Recordemos que los flujos de caja desempalancados de una empresa son simplemente los flujos de caja que la empresa obtendría si no financiase su deuda. Estos flujos de caja desempalancados son los mismos que los FFCF calculados anteriormente para valorar la empresa mediante el modelo WACC tradicional. Sin embargo, en el modelo APB descontamos los FFCF utilizando el coste desempalancado de los recursos propios. Y luego tenemos en cuenta los ahorros fiscales de intereses de la empresa en un cálculo de valor actual separado. Comparación de las estimaciones WACC y APV del valor de GRC. Al aplicar estos dos enfoques de valoración, los resultados a todos los efectos prácticos son iguales, mas sin embargo a veces se da que los efectos en la estructura de capital provocados por cambios muy dramáticos en la financiación de la deuda durante la vida de la inversión pueden llevar a diferencias significativas en los resultados de los dos enfoques de valoración, y en estos casos el enfoque APV tiene una ventaja clara, puesto que se acomoda más fácilmente a los efectos de una estructura cambiante de capital. El múltiplo del EBITDA empleado en la valoración de GRC arrojó resultados muy similares a la estimación de
del DCF, y ello es puramente una consecuencia de las decisiones concretas que se tomaron al realizar esta valoración. La ventaja del múltiplo del EBITDA en este contexto es que se vincula el análisis de flujos de caja más distantes con una transacción reciente del mercado. Más sin embargo, la estimación mediante este múltiplo de valor terminal debería compararse con una estimación DCF que utilice las estimaciones de tasas de crecimiento que un analista considere razonables como prueba de verosimilitud de la estimación del valor terminal basada en múltiplos. A continuación se muestra una tabla que no es más que un resumen de las características más relevantes de los enfoques WACC tradicional y APV. Como hemos dicho antes, el método WACC tradicional es el enfoque que se utiliza más en la práctica. Más sin embargo, cuando es probable que la estructura de capital de la empresa que estamos valorando cambie a lo largo del tiempo, el APV es el enfoque preferido. Como último tema tenemos el nominado estimar el valor de la financiación bonificada, y este se los explicaré mediante un ejemplo que nos maneja el libro de cómo podríamos analizar el valor de la financiación por debajo del mercado. Como primer punto consideraremos un préstamo de 40 millones. Aunque el tipo de interés actual en el mercado para un préstamo de esta característica es del 6.5%, el préstamo tiene un tipo del 5%, lo que implica un 1.5% de reducción. El préstamo requiere que la empresa pague solo intereses y el principal se devuelve al vencimiento. En consecuencia, los pagos requeridos consisten en 2 millones al año en pagos de intereses durante los próximos 5 años, y en el quinto año, es decir, cuando vence el préstamo, todo el principal de 40 millones. Para valorar la bonificación asociada con la financiación a tipos por debajo del mercado, calculamos que el valor actual de los pagos utilizando el tipo de interés actual del mercado es de solo 37.506.592, lo que indica que el financiador bonifica al prestatario con 2.493.407. En esencia, el vendedor ha reducido el precio de venta de la empresa o del activo en $2,5 millones como incentivo para el comprador.